Pero recordar que nuestra prueba número 2 es el próximo martes 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre, en la hora de la clase de ejercicios. Y la materia para esta prueba número 2 es la que está en los apuntes 7 y anteriores a partir de la ecuación de orden n, que está en el apunte 5.6. Y hasta lo que vamos hoy día, que es el apunte 7. Sería la materia, entonces, para nuestra prueba número 2. Finalmente es hasta lo que veamos hoy día, que son las aplicaciones de este tipo de ecuaciones. Vamos a compartir la pantalla entonces para ver estas diapositivas y entender en lo que vamos a trabajar. Entonces, hay 3 aplicaciones que vamos a ver: sistema masa-resorte, circuito LRC y problema de flotación, que son los ejemplos más recurrentes cuando uno tiene que buscar aplicaciones de estas ecuaciones. Ahora, todas ellas van a ser de segundo orden, ¿no? Son ecuaciones de segundo orden y con coeficiente constante. En algunos casos puede haber homogeneidad, en otros casos no. Pero todas son de segundo orden con coeficiente constante. Y se basan en 3 de ellas en leyes de la física, que son muy conocidas, que aquí las vamos a enunciar. Y en base a ello, entonces, esos problemas se resuelven planteando una ecuación diferencial. Y la solución de estas ecuaciones ya la sabemos hacer porque es lo que practicamos las 2 semanas anteriores, ¿no? Ya. Entonces, comencemos mirando el sistema masa-resorte. Aquí yo coloqué un dibujo, ¿ya?, que está tomado de ese libro de ecuaciones diferenciales. Me parece que es el libro que yo les puse además en la bibliografía que está en esta plataforma. Entonces hay un resorte que tiene su largo, L, ¿no?, y que al cual está adosado a un techo, y del otro extremo, que está libre, ¿no?, se le coloca una masa M, kilogramos. Entonces eso hace que el resorte se estire. Y después lo que procedemos es tomar esa masa y llevarla a un punto más bajo, está representado acá, en el tercer cuadro, y se libera. Entonces esa masa, o ese sistema completo, como se llama, produce un movimiento armónico. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y teóricamente, si nada lo interrumpe, eso es entonces un movimiento que nunca acaba. Situación que no es cierta, ¿no? Porque, bueno, el efecto de resorte se va desgastando. Pero en términos de la aplicación, vamos a entender que esto entonces es un movimiento armónico simple, sube y baja, que tiene una cierta amplitud, ¿ya? Y ya vamos a aplicar entonces en la solución de la ecuación lo que significa esa amplitud en la fórmula final que obtengamos como solución. Y otros elementos también que va a contener esa solución. Allí estamos entonces y miramos la primera diapositiva. Dice: consideramos un sistema formado por una masa M que cuelga sujeto a un resorte con coeficiente de estiramiento K. Cada resorte tiene su propio
coeficiente de estiramiento. Eso dependerá de la, de qué está hecho el resorte. Disculpe, del material del resorte y también si bueno, es más ancho, más angosto, etc. Pero esencialmente del material que está constituido el resorte. Cada resorte tiene su constante de estiramiento. Ahora, si sacamos el sistema de suposición de equilibrio, que yo le decía, uno toma esa masa y da un pequeño empujón o la baja un poco más, entonces comienza a producirse un movimiento armónico simple debido a esta fuerza externa. A ver, me interrumpo porque cada vez tengo que dejar ingresar a alguien. Entonces el problema es determinar durante el movimiento la posición I y de T de la masa en el tiempo T basándonos en estas dos leyes. Ahora, la posición, le coloqué I y de T porque, bueno, este es un sistema vertical. El similar es un carrito que en física se usa mucho, ¿no? El movimiento de un carrito, que está también pegado a un resorte que a su vez está pegado a una pared y se entiende que no hay fricción. Entonces, el movimiento se produce solamente si uno, desde una posición de equilibrio, estira o mueve este carrito y lo suelta, entonces se produce el mismo fenómeno de que esté colgado, si es que no hay roce. Bueno, en ese caso probablemente le llamaría X igual a X de T. La X está asociada con el eje horizontal y la Y con el vertical. Y aquí tengo el resorte colgando. Entonces hay dos leyes que se aplican. La fuerza, la ley de Hooke, dice la fuerza requerida para estirar un resorte es proporcional a la extensión que produce. O sea, la fuerza del resorte F sub R es proporcional, es K veces I, es proporcional a la extensión. Y es natural, digamos, entre más se extiende el resorte, bueno, más fuerza produce sobre el objeto. Eso lo hemos comprobado en diferentes circunstancias. Y ese menos es porque va en la dirección contraria. La fuerza atrae. Y la otra ley importante de considerar es la ley de Newton, que dice la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza inversamente proporcional a la masa. Es la famosa segunda ley del movimiento, Fm por A, fuerza, masa por aceleración. Y ya con estas dos componentes, entonces, podemos ir a determinar la ecuación. Entonces, igualando esas dos fuerzas, de la fuerza al resorte menos K por I, ley de Hooke, y aquí está la fuerza de Newton, M por A. Bueno, la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, M por A. Este término menos KI puede pasar al primer miembro, todo pasa al primer miembro, entonces queda de 2i en dt2, K partido por M por I, porque además hemos dividido por M. Hemos dividido por M para que parta con un coeficiente 1 y se vea un poco mejor. Y además porque acá uno mira, y esta es una ecuación entonces de segundo orden. Y segunda más, recuerden que le llamamos y segunda, o A y segunda más B y prima más C y. Entonces, esta ecuación ahora tiene una expresión para su ecuación característica, lambda cuadrado más K partido por M por I igual 0. Y cuando se despeja,
queda lambda cuadrado igual a menos raíz, quizá aquí es bueno que ya se lo explique en la pizarra, porque en estas diapositivas, ustedes saben, algunos pasos yo me lo evito para que la diapositiva no quede tan engorrosa. A ver qué pasó aquí. Voy a esperar que... Ya vamos a sacar la pizarra, entonces. Vamos a tratar esta la pizarra. Aquí vamos mirando y explicando. Voy a escribir primero la ecuación. Entonces tenemos m de 2i en dt2 menos k por i. Bien. Aprovechamos de admitir, admitir y admitir. Entonces, esta es la parte que venía de la ecuación de Newton, m por a. O sea, la fuerza m por a, la fuerza de movimiento. Y esta es la fuerza del resorte menos k por i. Pasamos este término al primer lado de la igualdad y nos queda m de 2i en dt2, k por i igual 0, dividimos por m de 2i en dt2, el primer término, más k partido por m por i igual 0. Entonces, esta es nuestra ecuación del movimiento para el resorte. La ecuación característica es lambda cuadrado más k partido por m igual 0. Y la solución es Profe, igual a menos k partido por m en el segundo miembro queda menos k partido por m, se saca raíz, se va a quedar la raíz de menos k partido por m. Ahora, k y m son valores positivos, la constante resorte siempre va a ser positiva, o sea, cada resorte va a tener su constante. Y la masa, bueno, la masa es un valor positivo también. Entonces, al ser esto negativo, con el signo menos se transforma en un número negativo, y la raíz, entonces, se puede anotar, o esto se puede anotar como más menos k partido por m por i. Y cuando eso profe, sucede, habíamos visto... profe, dígame. ¿podría bajar la cámara un poco? Y aceptar a un compañero que está afuera. Ya lo aceptamos. Está adentro ahora. Mire, con esto entonces vamos a tener que la solución es i, la posición i en función del tiempo. La variable aquí independiente es el tiempo. E elevado a, ya que esto es 0, más menos raíz de k partido por mi. Sería e elevado a 0. Bueno, e elevado a 0, t. Acá viene la parte compleja con C1. A ver, aquí, no quede tan colorido esto. C1, entonces, coseno de este valor. Raíz de k partido por m, ¿sí? Más C2, seno de raíz de k partido por m, t. Esa es la solución. Ahora a la gente le gusta a esto llamarlo omega. Entonces nuestro omega hay que recordar que es omega es raíz de k partido por m de aquí en adelante.
De esta manera, la ecuación entonces de la solución queda escrita como esta parte se evita porque elevado a 0, 1, igual C1 coseno omega t más C2 seno de omega t. Y esa sería entonces la solución. Lo que tenemos acá. Si nos fijamos aquí al compartir, C1 coseno omega t, C2 seno de omega t. Ahora, es conveniente, ¿no? Porque si vienen ciertas expresiones sencillas, uno dice, bueno, suma de seno coseno. Pero para cualquier efecto, a uno le gustaría que apareciera solamente una sola función trigonométrica, sabiendo que existe una serie de fórmulas llamadas identidades trigonométricas que permiten sumar las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, si esto, por ejemplo, lo pensamos en coordenadas polares, que siempre nos acompañan en todo momento aquí en matemáticas, entonces la coordenada polar es x r coseno teta igual a r seno teta. Entonces, vamos a colocarlo en ese orden porque conviene así para que quede después expresado en términos de seno primero, también lo vamos a hacer en términos de coseno. Entonces los números C2 y C1, que son estos coeficientes que están acá, que son las constantes, que se obtienen en una ecuación diferencial haciendo uso de los valores iniciales de la ecuación. Entonces C2 es A coseno y C1 es A seno de un cierto ángulo phi que vamos a determinar y un cierto valor A que también vamos a determinar. Entonces, reemplazando en la ecuación del recuadro anterior, aquí, allí lo tenemos. Entonces, nuestro C1 es A seno phi, aquí está, A seno phi. Y nuestro C2 es A coseno phi, este es C2, aquí tenemos A coseno phi, por el seno. Entonces, si uno recurre a identidades trigonométricas, seno, coseno más coseno, seno era una fórmula de seno de la suma de los ángulos. Y ahí está entonces, el A está factorizado, aparece aquí, y esta expresión entonces, seno phi, coseno phi, sumado con coseno phi, seno phi, es seno de la suma de los ángulos. Y los ángulos aquí son omega t phi. Se coloca en ese orden porque es más simple leerlo. Entonces, todo llega a ser, entonces, como solución, una expresión de una sola función trigonométrica. Y de t lo voy a anotar en la pizarra porque después me lo voy a explicar acá también. A seno de omega t más phi. Eso, como le digo, es solamente una situación de trigonometría. Ya. Ahora, ¿cómo uno llega? Porque cuando se resuelve la ecuación diferencial, obviamente uno obtiene una expresión de ese tipo, la recuadro. Entonces, ¿cómo llega de esta a esta otra? Bueno, haciendo uso de todos estos elementos que están aquí, pero están condensados en lo que yo he puesto en estas llaves aquí. El C1 es A seno phi, sabemos, el C2 es A coseno phi. Entonces, si notamos aquí, al elevar al cuadrado C1 A seno phi y sumarle el cuadrado de C2 igual a A coseno phi, en el lado izquierdo vamos a tener C1 cuadrado más C2 cuadrado. Y en el lado derecho es A cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces, A cuadrado es igual a C1 cuadrado más C2 cuadrado. Eso quiere decir que A es raíz de C1 más C1 cuadrado más C2 al cuadrado. Ya. ¿Y el ángulo phi cómo se obtiene? Bueno, dividiendo acá.
Si dividimos estas dos ecuaciones en forma correspondiente, en el lado izquierdo vamos a tener C1 partido por C2, y acá tendríamos seno partido por coseno, porque los A se eliminan al dividir. Seno partido por coseno es tangente. Entonces, la tangente de phi es C1 partido por C2, con lo cual, entonces, el phi es arco tangente de C1 partido por C2. Y dos situaciones que se dan porque esto puede tener signos, ¿no? Entonces, la tangente corresponde, para el caso de C1, en que es positivo, que C1 es positivo, entonces phi va a ser igual a arco tangente C1 partido por C2. Y si el C1 es negativo, hay que colocar arco tangente C1 partido por 2 partido por phi. Esto porque las soluciones, si ustedes recuerdan las ecuaciones diferenciales, la solución para seno, coseno, por ejemplo, que tienen periodo 2pi, se colocaba, cuando uno encontraba la solución principal, por ejemplo, 30 grados, y anotábamos más o menos 2kpi, o más kpi cada un número entero, o sea, se le sumaban vueltas completas. Pero la tangente tiene periodo pi, se repite cada pi veces. Entonces, en ese caso, hay que sumarle pi al otro resultado. Las tangentes se repiten así en cuadrantes, se repiten en el primero y en el tercer cuadrante, en el segundo y en el cuarto, por decirlo así. Se repiten en cuadrantes pares e impares. Ahora, siempre es interesante recurrir a los gráficos, ¿no? Entonces, si tenemos la ecuación, ya vamos a hacer el ejemplo más concreto, con un caso particular de resorte y masa dada. Cuando uno grafica, I de t es a seno omega t más phi, bueno, le va a salir una sinusoide, como una onda. Y esa onda tiene un valor aquí, que se llama la amplitud. La amplitud es como el alto, ¿no? En realidad la vamos a entender como la mitad del alto, pero es el ancho de la sinusoide, como el ancho de bandas. Y se obtiene, como habíamos indicado aquí, se obtiene como raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Ese es positivo. Vamos a admitir. El ángulo de fase se refiere a este ángulo phi, que se calculaba como la tangente de phi C1 partido por C2. Y se mide en radianes, ¿no? Aquí, en cálculo, los valores de los ángulos en radianes, pues si uno quiere, los transforma a grados, ¿no? O a no ser que, claro, la expresión del problema no indique que un ángulo que simplemente uno lo visualiza en grados y es más sencillo, 30, 60 grados, etc. Otro concepto es de la frecuencia angular, que es omega, o sea, nos indica qué tan comprimida o expandida está la onda. Y el W era omega, y yo les decía recién, hay que acordarse que es K partido por M en raíz. Bueno, también hay otros conceptos, que es el periodo, es cuando se completa una onda, por ejemplo, el seno va entre sobre 2pi, ese es el periodo. Si está comprimida, bueno, el periodo podrá ser más pequeño. Si está más expandida, el periodo puede ser más grande. Y la frecuencia, que es como una velocidad, se expresa en ciclos por segundo, es el inverso del periodo. Aquí hemos colocado también una gráfica sacada del mismo libro, y la nota a propósito dice de lo siguiente: al resolver la ecuación trigonométrica seno de omega t más phi igual 0, que es esta parte constituyente de la solución,
Cuando yo coloco I de t igual 0, estoy viendo los puntos donde la curva corta el eje X. Bueno, A es una amplitud, no puede ser 0, entonces, si hacemos I de t igual 0, indica que este factor, seno de omega t más phi igual a 0, y eso es una ecuación trigonométrica. Entonces dice, determinamos de esta manera los puntos de corte de la sinusoide con el eje t. Recuerden aquí el I era, bueno, el I es el eje vertical, y el eje horizontal de la variable independiente, ahora t, ¿no? Eje t. Es decir, los tiempos en que la masa pasa por el punto de equilibrio. ¿Cuántas veces la masa pasa por el punto de equilibrio? Que era el punto inicial que teníamos colgado del resorte con la masa aquí. La masa, este es el punto de equilibrio. Nosotros la estiramos un poco hacia abajo y la soltamos. Y esto sube y baja, sube y baja. Entonces, el tiempo en que pasa por esa posición de equilibrio es el que viene dado por la solución de esa ecuación. De esa manera obtenemos los tiempos. Entonces, como ecuación trigonométrica simplemente. Seno omega t más phi es 0, quiere decir que t, bueno, aquí me salté un paso, por supuesto. Omega t más phi quiere decir que es igual a 2k pi, porque allí se produce el. Y cuando el 2k pi para acá, y cuando el t, a ver, quizás es mejor que se lo vea en la pizarra, para que después entiendan cómo funcionó. A ver. Entonces, vayamos a ver. Bueno, voy a borrar primero. Y les muestro dónde sale esto. Y tenemos, entonces, I de t igual 0. Significa que seno, digamos que t más phi, es igual a 0. Entonces el seno es 0 para 0 y pi. O sea, cada k pi veces se hace 0. Omega t más phi. Omega t más phi. Entonces es igual a k por pi. Omega t es k por pi menos phi. Entonces el t es k pi menos phi partido por e. Esos son los tiempos, entonces, en que esta onda sinusoidal, si parte, no sé, de acá, por ejemplo, eso contabiliza estos tiempos, de esa manera. Donde eso se interpreta diciendo que son los puntos o los tiempos que el sistema pasa por la posición de equilibrio. Ahí tenemos un tiempo, otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo, etc. Ya. Muy bien. El periodo entonces de esta onda uno la puede tomar de cualquier punto máximo hasta la próxima vez que llegue al punto máximo. Ese es un periodo. Otra vez aquí está puesto, otra vez ahí. Y el periodo entonces se calcula como 2pi partido por este omega. Y acá está la expresión que yo le decía, bueno, lo pusieron como una recta de dos fracciones. 2pi partido por omega menos pi partido por omega. Es el resultado que habíamos sacado de la pizarra. Muy bien. Ahora viene una observación aquí que dice lo siguiente. Porque esto depende. Ustedes si revisan algún texto, a lo mejor allí encuentran que la solución no viene expresada como seno,
como yo aquí la he deducido, acá, muy fuerte aquí, esta de acá, sino que viene expresada como coseno. Bueno, eso es porque usaron una diferente fórmula trigonométrica. ¿Ya? Aquí la fórmula trigonométrica fue la suma de los ángulos, pero la otra se usa el coseno de la resta de los ángulos, que es la suma de los cosenos de los ángulos intercambiados. Entonces, si tomamos en ese caso C1 a coseno phi y C2 a seno phi, ¿ya? Entonces de esta fórmula trigonométrica, coseno de omega t menos phi, o sea, coseno, por decirlo, de alfa menos beta, es coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. Esa es la fórmula trigonométrica. Y aquí queda expresada con los ángulos que estamos trabajando de esta manera. Entonces ahora esto, que se equipara con el lado segundo de la igualdad, va a quedar como solución a coseno de omega t menos phi. Y en este caso, bueno, el A sigue siendo el mismo porque para obtener el A de estas fórmulas, donde C1 es A coseno phi y C2 es A seno phi, acá, entonces C1 cuadrado más C2 cuadrado igual a A cuadrado, factor de coseno cuadrado coseno cuadrado 1, sale A cuadrado igual C1 cuadrado más C2 cuadrado, es decir, A raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Y al hacer la división, bueno, aquí para que quede tangente habría que dividir la segunda por la primera, para que quede seno partido por coseno. Entonces esto va a ser C2 partido por C1. C2 partido por C1. Cuando C1 es positivo, o si no hay que sumarle este pi cuando el ángulo es, o la expresión resulta negativa, porque es una tangente entonces del segundo cuadrante. Ya. Teniendo eso en consideración, de todas maneras, cada expresión tiene su fórmula aquí, y ustedes la pueden ir mirando cada vez que sea necesario. Con esa precaución, entonces, que la solución se puede expresar como seno, pero también se puede expresar como coseno, estamos ya en condiciones de realizar algún ejemplo. Otra observación que he puesto aquí al pasar, entonces, que dice el problema masa-resorte, tiene una solución equivalente si se plantea como un carro con un resorte fijado o fijo en la pared que se mueve linealmente sin fricción. Bien. Veamos aquí el problema que tenemos para resolver. Vamos a anotar. Dice, un resorte con un extremo colgado al techo se estira 2 pies por la acción de una masa que ejerce una fuerza de 10.24 libras. Si el resorte se estira adicionalmente 3 pies y luego se libera, determinar la ecuación del movimiento del sistema. Voy a anotar aquí entonces los datos que tenemos. Dice un resorte, perfecto, estira 2 pies. Entonces 2 pies, estira el resorte, y la masa ejerce una fuerza de 10.24 libras. Y si el resorte se estira adicionalmente 3 pies, aquí voy a colocar más 3 pies, que es el jeroglífico en la pizarra, y luego se libera,
determinar la ecuación del movimiento del sistema. Entonces, vamos a anotar la ecuación de 2i en dt2 más k partido por i igual 0. Ya. Ahí he anotado entonces todos los datos para poder resolver esto. Entonces la idea es, hay un resorte colgado en una pared que mide 2 pies. No se preocupen de estas dimensiones, ¿no? De las medidas. Siempre van a estar dentro del mismo sistema. De todas maneras, al final de este apunte, yo hice una equivalencia para recordarnos. Pie libra es el sistema que se llama inglés, ¿no? Después dice que esto se estira 2 pies más, o 3 pies más. Y se suelta. Entonces, encontrar la ecuación del movimiento. Esta es la posición de equilibrio. Ahí lo tenemos. Ya. Para plantear la ecuación del movimiento, entonces, necesitamos tener los valores de K y de M. K, M. Bueno, a veces lo dan directamente. En este caso, yo busqué un ejemplo en que no se diera para poder trabajar un poco las maneras como encontrarlo, ¿no? A partir de los datos que se tienen. Entonces, ¿cómo obtener nuestro K? Bueno, la fuerza del resorte era igual a K por I, ¿no? Era proporcional, decíamos, proporcional al estiramiento que tiene el resorte. Cuando uno construye la ecuación hay que ponerle negativo porque el resorte precisamente va tirando al objeto, entonces va en sentido contrario. Pero aquí estamos calculando el valor de K, que nos interesa. Entonces la fuerza es 10.24. 10.24. Y esta fuerza lo estira 2 pies. Entonces K es igual a 5.12. Ese es el valor de K. Eso lo veo. K igual a 5.12. Lo que sean las unidades. Ya. Después, ya tenemos K. Nos falta M. Bueno, segundo, la fuerza está relacionada con la masa mediante la ley de Newton, la misma ley segunda del movimiento, que es Fm por A. Pero aquí, cuando uno quiere relacionar la fuerza con la masa, entonces coloca Fm por G. G la aceleración de gravedad. Entonces la masa es igual a la fuerza, 10/24 partido por G, y eso es 32, ¿no? Voy a comprobar acá. Si aquí no lo puse en el enunciado, ¿no? Pero se entiende que es 32 en este sistema. Ahora, cuando yo le consulte con un problema especial, le voy a decir que usen G igual a 32, si en este sistema inglés, o el famoso 9,8 si en el sistema MKS, metros, kilómetros, ¿no? Aquí es 32, ahí está. Bien. Partimos 32. Y eso da...
Eso da un resultado. Voy a estar buscando voy a mirar acá. Da 0,32. ¿Verdad? 0,32. ¿Ya? Ahora, ese nombre tan especial, en este sistema, la masa viene medida en esa unidad que se llama slug. Porque los kilogramos, que equivalen aquí a las libras, indican fuerza. Entonces, esa es la razón. Entonces ya tenemos nuestros valores. Y volvemos a la ecuación. Entonces ya tenemos la masa. Es 0,32. Muy bien. Entonces nos vamos a la ecuación. Y la ecuación será d2i en dt2, segunda derivada de la posición respecto al tiempo, k partido por m, 5.12, partido por 0,32, por i igual 0. Y este valor también lo vemos acá. ¿Cuánto da? Cabe 4 veces 0,32,512. En realidad cabe 16 veces. Aquí queda la raíz, ¿no? Entonces, K partido por M, W, aquí va la raíz, entonces. Voy a colocar la raíz de 5.12 partido por 0,32 y eso da 4. Muy bien. Muy bien. Ya. Esta es la raíz de k partido por m. O sea, en nuestra ecuación va a tener que ir de ahí en dt2, 16 y igual 0. Aquí puse en el apunte la raíz, ¿no? El valor de omega. Si ustedes recuerdan, el omega acá venía dado como raíz de k partido por m, habíamos dicho, ¿no? Ese que coloqué. Y también lo voy a anotar acá por si después lo necesito. Entonces, omega es 4. Este es omega. Raíz de k partido por m. Pero aquí en la ecuación va k partido por m, o sea, tiene que ir el cuadrado de 4, 16. Y ahí está nuestra ecuación. ¿Qué solución tiene? Esto es lambda cuadrada más 16 igual 0. Sea lambda es igual a raíz cuadrada de menos 16, sea 0 más menos 4i. Y dt, entonces, uno la puede colocar en la forma trigonométrica conocida, pero aquí, entonces, para ver en qué momento, acá lo tenemos. Lo coloqué así primero. C1, entonces, coseno de 4t, más C2, seno de 4t. Y si queremos encontrar... ¿Sí? ¿Sí? Que estoy revisando el apunte ahora a medida que va avanzando la clase y en este ejercicio no tiene la solución puesta en el apunte de 7. ¿Cómo? Estoy revisando y no tiene la solución. Sale como En con este momento solución estoy nomás. compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, pero el que está en Reco no tiene la solución que usted tiene.
no sale la solución. A eso me refiero. No sé ¿En si lo serio? puede modificar o revisarlo. Oh, gracias. Ya, mira, en el recreo voy a sacar el otro y voy a subir este. ¿Algo Ya, pasó? profe. Muchas gracias. Gracias a ti por advertirme. Ya, pero no vamos a saltar ningún paso acá. Bien. Hemos llegado entonces a esta solución. C1 coseno 4t más C2 seno de 4t. Ahora, si uno quiere encontrar esa forma más sencilla de solución con una sola función trigonométrica, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, bueno, encontrar los valores de C1 y C2. Y eso se obtiene con las condiciones iniciales. Vamos viendo las condiciones iniciales. Yo creo que acá ya podemos borrar. Voy a colocar la solución y las condiciones iniciales. Entonces la solución es I de t, C1 coseno omega t más C2 seno de omega t. Y ahí nuestras condiciones iniciales son I en 0 vale 3, y pi en 0 es 0. Miren. Ya. A esta ecuación hemos llegado. Donde omega resultó ser 4, ¿cierto? Profe, ¿Sí? la solución que conseguimos de lambda es omega, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Ya. mira, a ver, acá lo están viendo. La ecuación era de 2i en dt2 igual, más 16 igual 0. No, olvídate de los nombres por mientras. Tú resuelves eso como si fuera una ecuación de la semana pasada, digamos. Entonces, lambda cuadrado más 16 igual 0. Lambda te queda más menos raíz de menos 16, o sea, más menos 4i. Por eso que aparece este 4. Es el omega, 4. ¿No? Ahora, teniendo eso entonces, ¿cómo encontramos los valores C1 y C2? Las condiciones iniciales dicen que este resorte, cuando está en reposo, se estiró 3 pies. Esa es la condición de reposo. O sea, en t igual 0 parte con un alargamiento de 3. Y la otra condición inicial es que esto parte con velocidad 0. Porque lo que hacemos nosotros es estirar el sistema, digamos. O sea, tomar la masa, bajarla y soltarla. Entonces, al soltarla, uno lo suelta con velocidad 0. Por eso que la derivada de la posición, que es la velocidad en 0, vale 0. Estoy usando i de 0 igual a 3. Aquí tendríamos 3 igual. Coseno de 0 es 1, que hace 1. Y seno de 0 es 0, que hace 1. C1 vale 3. ¿No? Y para tener y prima, bueno, hay que derivar la ecuación primera que tenemos acá. Prima de t. La deriva de coseno es menos seno, o sea, menos 4 C1 seno de 4t. La deriva de seno es coseno más 4 C2 coseno de 4t. Ya. Y en t igual 0, entonces, en t igual 0, aquí vamos a tener que la derivada vale 0. Acá seno de 0 es 0. 4 C2. Coseno de 0 es 1. Aquí C2 vale 0. Ya. Bien. Entonces, esto, bueno,
nuestra solución acá, para irla comprobando también, aquí estamos. C1 vale 3, C2 vale 0. Entonces la solución particular, porque es una solución que se consiguió con los valores iniciales, va a ser I de t igual a 3, y el segundo, coseno de 4t. Eso es lo que tenemos allí. Ya. Y ahora la amplitud, esa es la solución particular. Y de t, 3 coseno 4t. La amplitud, recuerden que era la raíz de C1 cuadrado más C2 al cuadrado. Bueno, raíz de 9 más 0, 3. Esa es la amplitud. Y el ángulo de fase es tangente de phi. Para esta expresión de la solución con coseno, era C1 partido por C2. C1 es 3 y C2 es 0. Ahora, yo lo coloqué eso para hacer hincapié en que ese valor es infinito, ¿no? 3 partido por 0 es infinito. Y la tangente es infinito para pi medios. O sea, si ustedes recuerdan también de lo que vieron en trigonometría, la tangente significa la inclinación. Y la inclinación no existe para una recta vertical. Una recta vertical no tiene inclinación. Y la recta vertical tiene con el eje horizontal un ángulo de 90 grados. Por eso es que la tangente de phi vale 90 grados. Y eso permite entonces colocar nuestra solución, que es I de t igual a 3 coseno de omega t más pi medio, es como 3 seno de 4t más pi medio. ¿Recuerdan qué era esto? Esto de acá arriba. Esto es con... A ver, lo hice con C1 partido por C2. Ah, no, esta cosa. Acá. Seno de omega t más pi. Seno de omega t más pi. Más phi. Entonces sería 3 seno de omega t, 4t, más phi, que es pi medio. Ahí está planteada la solución entonces en términos de C. Ya. El periodo, bueno, el periodo se definía como 2pi partido por este omega. O sea, 2pi partido por... aquí parece ser que el omega es 4. Ahí le puse... puse el resultado directo. Omega vale 4, 2 partido por 4 es un medio, pi medios, queda pi medios. Y la frecuencia, 2 partido por pi. Y gráfico uno lo ve, esto siempre hay que hacerlo, ¿no? Lo ve en cualquier graficador. Coloquemos a ver cómo se ve en el graficador de este computador. 3 coseno 4t. No puedo graficar aquí, pero... ¿sí? ¿Me dejas sacar una foto de la pizarra, por favor? Claro. ¿Ahora se ve la pizarra? Gracias. ¿O quiere que le complete aquí la solución? Aunque viene ahí en el apunte, ¿no? No, está bien así. Me refiero a esto. Porque aquí esto se llega a que A vale 3. A vale 3. Ahí está calculado en el apunte. Phi vale pi medio. Phi igual medios. Y el omega era 4, ¿no? Entonces, todo esto llegó a ser I de t igual el A, que es 3
seno de 4t más pi medios, ¿no? Entonces, allí se puede ver, estos cálculos están hechos ahí en el apunte. Y yo les decía que siempre es conveniente ver algún dibujo, sobre todo la primera vez que uno ve estas cosas, y vamos a mirar lo de siempre, simbolado, ya se los comparto cuando ubique en la página. Simbolado, aquí estamos. Entonces ahora ya podemos compartirlo. Compartimos la pantalla simbolado. Ahí estamos. Entonces ahora lo que queremos es un gráfico. Y gráfico es de I igual 3 veces seno, yo creo que seno aquí. Acá está. Viene con paréntesis. Seno de 4t. 4t más pi medios. Ajá. Aquí donde estará pi. Aquí está pi. Yo creo que si lo coloco así partido por 2 funcionará. No. A ver, coloquémoslo bien. Este es acá. Pi y medios allí. Ahí está todo. Ir. Lo fue haciendo. Ahí lo tenemos. Ese es el gráfico de la solución. Recuerden que aquí los ejes están en radianes, ¿no? Este es 5 es 5 radian, ese es 10 radianes, 15 radianes. No se puede traducir a grados si uno quiere. Ya. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Algo que necesiten que repitamos? ¿Que enfaticemos alguna idea o repitamos algún paso del ejercicio? Profe, yo quiero saber cómo me perdí cuando calculó A ¿Ya? y pi medios. Se ha detenido la función compartimos. Ya. Yo siempre temo que esto se me pierda completamente. A ver. ¿Cómo se calcula el A? El A es la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. C1 es 3 y C2 es 0. La raíz de 9 más 0. Eso es 3. Ahí está, el A. El omega lo sabíamos de antes, ¿no? Lo había puesto aquí yo. El omega es raíz de K partido por M, al comienzo lo habíamos calculado. El 4 anda bien. ¿Y cómo se saca el phi? Bueno, phi es el arco tangente de C1 partido por C2. Cuando C1 es positivo. Si C1 fuera negativo, hay que agregarle aquí un pi medios. Esa es la diferencia. Entonces tú dices, phi es igual entonces arco tangente del C1 que tenemos que es 3 partido por C2 que tenemos que es 0. 3 partido por 0 es un número que no existe en matemáticas, ¿ya? Pero tiene un significado. O sea, uno lo interpreta como el 3 dividido por algo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que es casi 0. Entonces, ese resultado es tan grande, tan grande, tan grande, que es casi infinito. Eso da infinito. O sea, tangente.
arco de infinito. Arco tangente infinito. Entonces aquí uno recuerda que la tangente es una curva que se dibujaba así, más o menos. ¿No? Más o menos. Y tiene una amplitud pi, o sea, aquí. Esta banda donde está ubicado, una de las ramas principales de la tangente, tiene un ancho pi. O sea que ese puntito de ahí es pi medios. Y ese de acá es menos pi medios. Y cuando el x o el ángulo se acerca a pi medios, entonces el valor de la tangente se va más infinito. Quiere decir entonces que el arco tangente infinito es pi medios. Aquí tú sacas que el phi vale pi medios. Y es el pi medio que está acá. Phi. Ya. Eso es. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ahora, si uno quiere colocarlo esto en términos de coseno, bueno, busca una fórmula trigonométrica de seno de alfa más beta y lo transforma. Porque alguna de esas partes va a ser cero porque hay un pi medio y le va a quedar solamente en términos de coseno. Ya está. ¿Les quedó claro el ejemplo? Es muy importante entenderlo bien la primera vez, digamos. Todos los ejemplos funcionan casi de la misma manera. Si tenemos otro aquí. Para que podamos resolver. Ya, eso ya lo vimos. Aquí hay otra cosa. Este es otro problema. Está hecho en dos etapas. En dos diapositivas. Miren, aquí quizás es un poco más simple de anotar porque los valores están dados en forma directa, ¿no? Ya. Y la diferencia es que también en el caso anterior, esto partía del reposo. Entonces aquí se libera con una cierta velocidad. O sea, uno empieza a contar la situación cuando ya ve que la masa lleva una cierta velocidad. Entonces comenzamos a mirarlo, si es necesario, hacemos los cálculos en la pizarra. El problema es así, una masa de 2 kilogramos, ese es M, ¿no? Está unida a una pared por medio de un resorte de constante K, 200 newton partido por metro. Ahí nos dan la constante. El resorte se comprime 0.03 metros. Esto originalmente venía dado en centímetros, que fuera más entendible, pero yo lo puse todo en la misma unidad para que el cambio de unidades, nunca he sido muy amigo yo del cambio de unidad, entonces siempre los problemas los convierto todos a la misma unidad antes de plantearlo. Se comprime el resorte 0,3 metros, 3 centímetros, y se libera a velocidad de, ahí me faltó una, y se libera a velocidad de 0,4 metros partido por segundo. Entonces determinar la posición X
de t. Bueno, acá cambié la i por la t, no creo que sea ningún problema eso, ¿no? El problema venía planteado así en un libro que encontré para resolverlo. Entonces, de todas formas, coloqué que sea x la posición de la masa en el tiempo t. Entonces, la ecuación del movimiento es esta. Es la ecuación genérica para todos estos casos. M de 2x en dt2 más kx igual 0. Aquí nos dan M. M vale 2. Está aquí arriba. La masa está en kilogramos. Y el K también es dado, es 200. Acá lo puse. Entonces esa ecuación, al dividirla por 2, queda de 2x en dt2 más 100, x igual 0. La ecuación característica es lambda cuadrado más 100 igual 0. O sea que lambda es raíz de menos 100. O sea, es 10i. Es 10i. Por eso entonces aquí la solución ya la coloqué directamente. C1 coseno de 10t más C2 seno de 10t. Y las condiciones iniciales son que x en t igual 0. Dice el resorte se comprime, o sea, recién cuando se estiraba, lo consideramos, si tú estirar es ir para abajo, y el eje está apuntando para abajo. Pero si ahora lo comprimimos, está en dirección contraria al eje, que va para abajo. Entonces, el x en t igual 0, la posición en t igual 0 es menos 0,03 ahora. Y la velocidad, porque dice que parte con una velocidad y se libera con una velocidad de 0,4 metros. Entonces en t igual 0 la velocidad es 0,4. Entonces con esas condiciones vamos a ir mirando lo que pasa y eso, bueno, lo voy a ir calculando aquí en la pizarra. Voy a colocar la ecuación para que puedan ver cómo se llega a la forma final de la solución. Entonces la ecuación, la estoy anotando, es de 2x en dt2, dice, más 100x igual 0. No sé si aquí, sí, vamos a dar todo de una vez. La condición inicial, x en t igual 0 es x en t igual 0 igual menos 0,03 y x' en t igual 0 está dado y es igual a 0,4. Allí tenemos entonces los datos y vayamos a la pizarra a mirar cómo podemos encontrar los valores de la solución en términos de una sola ecuación trigonométrica. Entonces esto es lambda cuadrado más 100 igual 0. O sea, lambda igual a más menos raíz de menos 100. O sea, es 0 más menos 10i. Y la solución va a quedar así. X de t elevado a 0t, factor de C1, coseno de 10t, más C2, seno de 10t. ¿Bien? Que finalmente se anota C1 coseno de 10t más C2 seno de 10t. Eso es. Ahora, cuando t vale 0, el x es menos 0,03. Aquí, cuando t vale 0, este x es 0,03. Xt igual 0, coseno 0,1, seno 0,0, va a quedar C sub 1. Y ya hemos obtenido C sub 1, es menos 0,03. Y ahora para tener valor de C2,
usamos la segunda condición que viene dada para una derivada, luego hay que derivar la x de t y obtener x' de t primero. La derivada de coseno es menos seno, sería menos 10 C1 seno de 10t, y la derivada de seno es coseno 10 C2 coseno de 10t. Y cuando t vale 0, este x' es 0,4, seno de 0 es 0, coseno de 0,1, este es 10 C2, entonces el C2 es 0,04. ¿Ya? Son nuestros C1 y C2. O sea, la solución, bueno, la voy a colocar acá arriba. Particular, donde ya hemos usado las condiciones iniciales, entonces será C1 menos 0,03 coseno de 4t, no, 10t, este 10t, más el C2 0,04 seno de 10t. Esa es la solución. Ahí tenemos. Ya. Si queremos colocarla como una sola ecuación expresada en alguna fórmula trigonométrica. Entonces buscamos el A. Vamos aquí. Borramos aquí y tenemos entonces. El A era raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Esto es raíz de menos 0,03 al cuadrado más... lo borré. A ver, recordar que a cuántos salía el C1 y el C2. El C1 era menos 0,03 y el C2, acá está pues, 0,04. Y todo eso entonces da esa raíz, supongo que lo calculé yo por acá, voy a hacer el cálculo de nuevo, da 0,05. 0,05. Ya, y para la tangente de phi, para sacar phi, phi es a ver, acá. Era C1 partido por C2. O sea, menos 0,03 partido por 0,04. Ya. Y eso da igual, como C1 acá es negativo, C1 es negativo, ¿no? C1 negativo. Y cuando C1 es negativo, el phi es arco tangente 0,03 partido por 0,04. Había que sumarle pi medio. Y si eso se busca, olvídate colocarle el signo ahí. Si eso se busca en una calculadora, eso da entonces un valor que tenemos acá. Y da menos 0,0. 0.0
643. Y con eso ya podemos armar nuestra solución. Es I de t igual el A 0,05 seno de el omega t, 10t, menos 0,643. Y el gráfico se puede ver tal como recién lo hicimos en una... lo vamos a hacer de esta forma, porque aquí conviene quizás de ahí sacar alguna explicación adicional. Llamar a este símbolo de nuevo. Y lo mostramos. Ya. Llamémoslo acá. Aquí tenemos. Y vamos a graficar. Es I. Y lo voy a hacer I con X, ¿no? Porque es lo que entendería. Y a ver que igual este computador está arriba. Igual a 0,05 seno de 10x, cambio la t por la x también, 10x, menos 0,643. 0,643. Y, ya lo graficó, aquí está. Diablo. ¿Qué lo quise? ¿Con más o con menos? No sé, con menos. Y con más ahora. Más. No controlo bien esto. Hay una parte de colocar. Es que esto se baja con los dos dedos, y con los dos dedos está cruzándose todo. A ver si lo pongo de nuevo. No está lógico, Dios. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que parte en la posición de allí, avanza, tiene su periodo, hasta allí, otro periodo y su periodo, y es una función sinusoidal. Y ese puntito está a una altura, bueno, no quiero mover mucho, pero si se fijan 0,5, bueno, ese es 0,03, ese de allí. Ahí parece que lo dice. Y intercept 0,-0029, el 0003 que venía como data en el problema. ¿Está bien? Ya. Ahí estamos entonces. A ver, lo voy a bajar. Si lo quiero otra vez, quiero tener en la mano también. Y vamos a compartir esa pantalla. Ahí llegamos entonces. Ver el programa gráfico, ya lo hemos visto recientemente. Ya, y ahora
Si no tienen duda, ¿no? O quieren que repita alguna idea de los ejemplos anteriores, pasamos a este sistema masa, resorte, amortiguación. ¿No hay dudas? ¿Pregunta que quieran hacer? Ya. Lo que podemos hacer es dejarlo para la vuelta. Voy a hacer un pequeño recreo porque quiero subir este apunte a ver si ustedes después lo pueden ver tal como está acá. Parece. Pero tampoco quiero ver el computador. Acá un pequeño alto y después veo este caso, no amortiguado, y este es el ejemplo. Hay dos ejemplos más. Ya. A ver. Miren. Pero todavía me quedan 10 minutos porque esto termina a las 4. A las 4:10. A ver, lo voy a explicar. Quiero que avancen a la vuelta del pequeño receso. Y es lo siguiente. O sea, es la misma situación anterior, el mismo sistema masa-resorte, pero si a este sistema masa-resorte se le pone una fuerza debido a la viscosidad del medio. Quizás se puede ejemplificar como el típico caso de los amortiguadores de los vehículos, ¿no? O sea, aparte del resorte, tiene un líquido viscoso, ¿ya?, que hace que que el efecto del movimiento sea más suave en el caso de los vehículos, ¿no? Pero allí hay una amortiguación. Para el caso nuestro se puede suponer que esa masa después se mete dentro de un líquido, ¿eh? Y allí entonces hay dos fuerzas que controlan el movimiento. Una es la fuerza del resorte, la fuerza que ejerce el resorte, y otra es la fuerza que provee el líquido. Ahora, en casi todos los problemas de aplicación se trata de que esta fuerza que se opone al movimiento es proporcional a la velocidad. O sea, entre más velocidad hay en el movimiento, entonces mayor es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la fuerza B, aquí, F sub B, la fuerza de amortiguación, es proporcional, es C veces la derivada de IET, que es la velocidad. Y C se llama constante de amortiguación. Entonces, cuando existe este problema del sistema masa-resorte con amortiguación, se llama un movimiento armónico amortiguado. Entonces, ahora la ecuación que representa este fenómeno es la siguiente. Por un lado está Fm por A, M por A, M por D2 y en dt2. Lo mismo de recién, la fuerza del resorte, que actúa en contrario, y ahora se le agrega la fuerza de amortiguación, que también actúa en contrario. La primera era esta. Bueno, la primera, la que sabemos, es la K partido por M por I, ahí está. Y esta B que coloqué acá es C partido por M de IET. Lo que sucede es que esta M la pasé dividiendo, entonces queda dividiendo al K por I, que era esta fuerza de resorte. Y acá queda dividiendo al C.
que es la constante proporcional de la ecuación. Esa es la manera como entonces se coloca la ecuación para poder resolverla. Ahora no se preocupen tanto de esta formalidad porque en cada problema uno va colocando los datos y esa división la puede hacer o no hacer, depende. Pero para efectos de poder explicar cómo se llega a la solución y lo que significa la solución, es bueno llamarle esto de alguna manera una expresión algebraica que hace las cosas más sencillas de expresar. Entonces, C partido por M es una constante que la vamos a llamar 2 lambda. Bueno, y el omega cuadrado sigue llamándose K partido por M. Recuerden, el omega era raíz de K partido por M. Con esta forma, estas notaciones, la ecuación diferencial va a quedar de 2 y en dt2, 2 lambda de i de t, omega cuadrado. O sea, es una ecuación diferencial ahora que está, por decirlo así, completa. Y su ecuación característica va a ser r cuadrado más 2 lambda r más omega cuadrado. Y la solución se saca por la ecuación cuadrática, es menos b más menos raíz de e cuadrado menos 4ac partido por 2a. Es igual a menos lambda más menos raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Entonces aquí, en este caso, puede suceder que la cantidad subradical sea positiva, con lo cual anda muy bien, porque los resultados son positivos, y ahí colocamos la solución como antes la conocíamos, C1 e elevado a R1t, más C2 e elevado a R2. Si es 0, bueno, ahí queda una sola solución, y había que acordarse que en ese caso la solución es C1 e elevado a menos lambda t, o sea, en términos generales, C1 e elevado a R1t, más C2 t veces, e elevado a R1t. 2 veces. Entonces, aparece acá la solución, pero en la segunda vez hay que colocar un t. En el caso de las soluciones con las soluciones reales iguales para la ecuación característica. Y cuando esto es negativo, entonces ahí se transforma en seno y coseno. Y queda una expresión de este tipo. Ahora, esto es interesante de verlo, porque el caso amortiguado precisamente da cuenta del hecho de que la amortiguación se opone al movimiento y está actuando en forma contraria al movimiento, o sea, lo está deteniendo. Es por eso que la amplitud de la onda, que representa la solución, se va perdiendo, se va achicando, hasta hacerse cero. Y esto de alguna manera está acotado por este a elevado a, aquí le pusieron beta t. Ahora, no coinciden las letras de este dibujo con mis letras porque este dibujo yo lo tomé como foto, ¿no? Entonces no puedo intervenir las letras. Pero es la idea la que quería dejar en claro, que cuando hay amortiguación, que es el último caso, entonces la onda se va perdiendo. Y vamos a hacer estos dos ejemplos luego de 10 minutos de recreo. ¿De acuerdo? Volvemos en 10 minutos. Entonces, déjame compartir. Y